Buenas noches, hermanos. Pueden tomar su lugar, por favor, incluyendo a los hermanos y hermanas de danza y también a los hermanos de alabanza. Vamos a hacer una oración y vamos a entrar en el desarrollo de estos pensamientos escatológicos que prácticamente hemos tenido todo el día. Hemos estado platicando, bueno, con excepción del primer culto, que el Señor lo volvió súper devocional, ¿verdad? Y tan importante que es lo devocional, lo evangelístico, lo profético, lo magistral, todo es tan importante, ¿verdad? Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, en el nombre de Jesús te rogamos con todo nuestro corazón que tengas piedad de nosotros. Apelamos a tu misericordia, Señor, sabiendo que tú eres lleno de bondad, lleno de amor. Apelamos a eso, nos tomamos de esa misericordia que es mejor que la vida, suplicándote un mensaje de lo alto, Señor. Un mensaje que venga desde tu corazón, Señor, a través de un espíritu de revelación sobre nuestras vidas. Abre nuestras mentes, nuestro entendimiento, nuestros ojos, las escrituras, Señor, para que podamos comprender los planes tuyos y las profundidades tuyas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por ese equipamiento pentagonal que sabemos nos vas a dar. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey todavía, si no se ha cansado. Hemos estado conversando del tema de la iglesia emergente, pero en esta última parte, aunque realmente hay mucho que tratar todavía de esta iglesia de la Odisea, yo le puse el síndrome, la Odisea, partiendo de la verdad de que pues síndrome es un conjunto de síntomas, y cuando nosotros vemos los diferentes síntomas de la Odisea, no solo uno, es decir, no podemos decir esa iglesia es la Odisea si solo tiene un síntoma, pero si tiene varios, si tiene el síndrome, entonces sí ya podemos decir definitivamente esa iglesia es la Odisea. Ahora, como explicaba en la mañana, definitivamente hay varias formas de ver a la iglesia de la Odisea y a las otras 6. Una de ellas podría ser el hecho de que Éfeso es el primer día de la creación y Filadelfia es el número 6, en donde el hombre es creado a perfección. Y después viene el hombre ya no perfecto, que el Señor tiene que decir no es bueno que el hombre esté solo, y eso vendría a ser la Odisea. También puede ser visto como la iglesia del Señor Jesucristo, la novia, la esposa, en el orden cronológico, primero Éfeso en los primeros años y así sucesivamente, hasta que alcanza a la Odisea en la gran tribulación. También puede ser visto, como lo miran algunos estudiosos, que Éfeso engendra a Esmirna, Esmirna engendra a Teatira, me parece que es la que sigue, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, así es, y Filadelfia a la Odisea. Algunos así lo ven, y se puede ver de muchas formas, pero definitivamente como nosotros lo estamos enfocando, es la iglesia del último tiempo a la cual el Señor le reprende. De estas 7 iglesias, pues a 5 las reprenden. A una no le reprenden nada, y a la otra, bueno, aunque sí me dio un regaño así pequeñito, porque le dice, tú crees que eres pobre, pero eres rica. Es la antítesis de esta. Tú crees que eres rica, pero eres pobre. Y a la única que la felicitan es a Filadelfia, aquella a la cual queremos pertenecer todos nosotros, que quiere decir amor fraternal. Ahora, esta iglesia, la Odisea, se dice que tiene varias traducciones su nombre. Uno dice, algunas dicen
la gente juzga. Esa es una de las traducciones. La otra es la gente gobierna. Pero hay algunos traductores que dicen que a esta ciudad le pusieron así porque la esposa de un príncipe romano que se llamaba Laodios, no Laodio, sino que Laodios, a raíz de ella le pusieron la Odisea, y que quiere decir las opiniones o los derechos de la gente. Interesante, ¿verdad? Porque esa es parte del síndrome. Solamente cuando lo vemos como uno de los síntomas, las opiniones o los derechos de la gente. Y eso se da en muchos lugares, hermano. Se da, bueno, yo lo veo mucho cuando una iglesia a veces se divide y hay gente que empieza a exigir sus derechos. Nosotros compramos la mitad de las sillas. Sí, pero nosotros ofrendamos para la mitad del terreno. Sí, pero nosotros pusimos para el equipo de sonido. Y entonces ellos reclaman sus derechos y a veces incluso llevan a los tribunales al grupo que dice que ellos se van a quedar con, y se vuelve un lío, ¿verdad? Esa es una iglesia, la Odisea, esa es una iglesia propia de gran tribulación. En cambio, hay una iglesia que el apóstol Pablo le dice en el libro de Hebreos, no hubiera sido mejor, bueno, y también Corintios, no hubiera sido mejor que ustedes sufrieran el despojo de sus bienes. ¿No hubiera sido mejor? ¿Se recuerdan cómo con anterioridad lo sufrieron de esa manera? Y no meterse en esos líos. Entonces la iglesia, la Odisea, tiene varios síntomas. Y uno de ellos es este que le estoy diciendo. Pero dentro de esto, aquí tenemos que analizar, es una iglesia humanista. El centro, dice uno de los escritores más connotados que yo conozco, dice, esto nos habla que el énfasis pasa a ser más sobre las personas. Y en este contexto la opinión del Señor no interesa a nadie. Es lo que le he estado diciendo desde hace rato, ¿verdad? Que preguntan, ¿qué es lo que le gusta a los jóvenes, a los viejos, a los niños? ¿Qué es lo que le gusta a la mayoría? Y eso vamos a hacer. No, ¿qué es lo que le gusta al Señor? Y nosotros queremos saber qué es lo que le gusta al Señor, porque a quien queremos agradar es al Señor, ¿sí o no? Y no a la gente. La gente, al final de cuentas, espiritual, va a sentirse bien contenta cuando sabe que está agradando a su Señor, a su Salvador, al que dio la vida por él. Entonces, quisiera entrar y continuar, mejor dicho, Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Qué lindo, ¿verdad? Que aunque haya una iglesia así, Dios no la abandona y ahí tiene un ángel. Y ese ángel está haciendo la obra y les está diciendo, eso es más o menos como con el pueblo de Israel que estaban apostatando y Dios siempre les mandaba profetas. A unos los mataban y de todos modos Dios les seguía mandando profetas. A otros los apedreaban y de todas maneras Dios les seguía mandando profetas. Después les mandó a su propio hijo. ¡Qué misericordia la de Dios! Yo creo que con la primera ya no les hubiera mandado a nadie, hermano. Les hubiera mandado un ejército para que los destruyera. Pero Dios, qué bueno que es, hermano. Qué bueno que es el Señor. Dele un aplauso al Rey bendito, de veras, que qué bueno que eres tú, Señor. Me dijo un hermano una vez que me quedó grabado lo que me dijo. Nunca lo había visto de esa manera. Me dijo, hermano, yo he entendido que soy un altivo. Y leyendo la Biblia, sabiendo que yo era altivo, me conmoví, me puse a llorar. Me dijo, porque leí que Dios al altivo lo ve de lejos. Y entonces me puse a llorar porque dije, Señor, todavía me miras, aunque sea de lejos. Mire qué manera tan positiva de ver, ¿verdad? Soy orgulloso
y no se ha quitado eso de mi vida, pero todavía tienes misericordia de mí, todavía tienes tratos con mi vida. Qué hermoso, Señor. Y entonces acá el Señor le manda un mensaje a la Odisea a través de su ángel, todavía una advertencia. Hermano, ¿cómo es Dios que aún le da tiempo a aquella mujer Jezabel para que se arrepienta? Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. El mensaje de Dios siempre viene a nuestra vida para que nos arreglemos. Y yo, hermano, le recuerdo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la tentación, como en el desierto. Entonces, hemos estado hablando de cómo el pueblo muchas veces levanta su voz. Miren lo que voy a decir, hermano, por favor, no me lo vaya a tomar a mal. Yo sé que usted es súper espiritual y se puede ofender por lo que voy a decir, pero a veces el pueblo levanta tanto la voz que apaga la de Dios. Y hermano, déjeme explicarle esto que le estoy diciendo. No es que sea más poderosa la voz del pueblo que la voz de Dios. Pero déjeme ponerle un ejemplo. Yo tenía mi maestro en la escuela de comercio que nos daba matemáticas. Y él entraba, saludaba, siempre llevaba el saco, hermano, siempre lo cargaba lleno, manchado de tiza, ¿verdad? Porque ahí llevaba todos los yesos, ¿verdad? Ahí entraba, era bien pilas el hombre, hermano. Entraba, decía, buenas tardes, jóvenes, hoy vamos a tratar tal tema. Y empezaba a hablar. Se daba la vuelta y empezaba a escribir ahí. Y entonces, mientras más bulla hacíamos, más quedo hablaba. Mire qué bandido, ¿ah? Mientras más bulla que hacíamos nosotros, más quedo que él hablaba. Entonces los de atrás no oían. Y se seguía haciendo, y nosotros nos acercábamos para oír lo que estaba diciendo, pero es solamente un ejemplo. Mientras más bulla hace el pueblo dando sus opiniones humanistas, más quedo habla Dios. Dice, no me quieren oír. Va, está bien. De todos modos les voy a hablar tenuemente. Tenuemente. Y aquel que sea espiritual va a escuchar la voz de Dios, va a escuchar el deseo de Dios. Y aquel que escuche eso y lo obedezca, entonces lo va a agradar. Y entonces Dios va a conversar con él a solas, hermano. Pero para eso, de veras, la muchedumbre muchas veces hace problema, hombre. ¿Nunca ha estado usted en un restaurante en donde toda la marabunta está hablando? Lo atarantan a uno, hermano. Y encima de eso, ponen la música a todo volumen. Imagínese usted el musicón ahí. Y la gente va a charlar y charlar. Y uno dice, ¿a qué hora salgo de aquí? Uno no puede. Yo no puedo. Fíjese que alguien dijo que la forma de hacer ver que cuando uno está viejito es cuando uno entra a un restaurante y empieza a pedir que le bajen volumen a las cosas. Y entonces yo dije, yo no estoy de acuerdo. Eso quiere decir que he usado mis oídos y por mucho tiempo todavía los tengo buenos, pero esos necesitan gran volumen para poder oír. Entonces los que están mal son los patojos, que oyen a todo volumen. Pues usted no. Yo sé que usted es un patojo que oye bien, ¿verdad que sí? Bueno, entonces miremos alguna otra cosa acá. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. El amén. Mire qué misericordia de Dios. Todas sus promesas, todas las promesas de Dios, todas las bendiciones de Dios en Cristo Jesús son sí y amén. Mire con quién está hablando el Señor aquí. Está hablando con la iglesia, la Odisea. Pero es suya. Es de las 7 iglesias de Apocalipsis. Es suya. Y todavía le está lanzando
un mensaje, la puso en un lugar extraordinario. El lugar en donde ellos vivían era un lugar el más rico de todos. Por eso es que ella decía, mucho me he enriquecido, de nada tengo necesidad, porque era un lugar de mucho comercio. Entonces ellos no tenían problemas como Esmirna, ellos no tenían problemas como las demás iglesias, tenían plata pero abundante, hermano. Y se habían hinchado, y aún así al altivo lo ve de lejos, pero todavía lo mira. Qué lindo, ¿verdad? Usted no es altivo, ¿verdad? Regular tanteado, dice usted, ¿verdad? No mucho. Bueno, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea el amén, en el cual van a venir todas las promesas, en el cual te voy a bendecir, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Bueno, y de ahí viene la reprimenda, pero miremos unas cositas más acerca del gobierno del pueblo, porque esta es la opinión del pueblo, la Odisea. Todavía estamos ahí en el primer síntoma. Después viene el otro síntoma: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio. Y dicen, entre paréntesis, dicen las versiones, la mayoría de versiones, hermano, están mal, perdóneme, pero yo lo tengo que decir, están mal. Dicen, ojalá fueras tibio, perdón, ojalá fueras frío o caliente y no tibio. Pero ojalá es una palabra que no existe en el hebreo ni en el griego. Si usted la mira en inglés, no dice de esa manera. Ojalá, vuelvo otra vez yo a la carga, es una palabra que proviene de los árabes, de los musulmanes, que por 700 años tuvieron sojuzgado lo que ahora y posteriormente se llamó el Reino de España. Entonces le dejaron esa frase, ojalá, como oh Alá, una petición a Alá. Yo le digo una cosa, nosotros deberíamos de quitarnos el ojalá de una vez por siempre. Cada vez que usted diga ojalá, cada vez que usted está diciendo así, si quiere nos valemos a las trompadas. Cada vez que diga ojalá, ¡pau! Cada vez que usted está diciendo así, está haciendo una invocación al Dios de los musulmanes. Y el Dios de los musulmanes no es el Dios nuestro. Es más, es el anticristo. Y a ellos no les ofende que se les diga así. Entre paréntesis, porque ellos dicen, sí, se opone a todo lo que sea Jesús, se opone a todo lo que sea Cristo. Entonces, yo incluso se lo he contado a usted, cuando estoy cantando el himno nacional, yo no canto como cantan todos. Yo, primero Dios que levantes más que el cóndor y el águila real, pero yo no digo ojalá, y como ya lo he dicho, algunos se me quedan viendo a ver si lo estoy cantando así, va. Y yo sí, primero Dios que levante su... Ay, Dios mío, algún día alguien va a decir, cambiemos ese ojalá. Bueno, pero el punto es el siguiente. Ese es otro síntoma. Mire, pues ya me fui por otro síntoma y tengo que regresar con el gobierno del pueblo. Cuidado con el gobierno del pueblo. El pueblo unido sí va a ser vencido. Entonces miremos aquí Números 11:4. Y el populacho. Algunas versiones dice aquí la chusma. Creo que es la versión Jerusalén. No sé si esa es. Que dice, y la chusma que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y entonces también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Entonces, note usted que siempre hay quien influencia al pueblo. Hermano, esto es bien impresionante. Porque mire, realmente el pueblo debería ser influenciado por el ministro que Dios le puso. Si ese ministro está hablando de parte de Dios, bajo los parámetros divinos vistos en la palabra y en el espíritu. Pero
es impresionante cuando se mete gente y empiezan a convencer. Esto es como en una casa. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Usted sabe a lo que me refiero entonces. ¿Cómo es posible que uno llegue a perder la influencia sobre ellos y su amigo la obtenga? Y si el amigo no es bueno, ya nos llevó el río, hermano. Pero Padre, por favor, ayúdanos. Tú sé el que influencia a nuestros hijos por amor a tu santo nombre. Pero eso lo vemos aún en David. Tenía un hijo de David, tenía su amigo que era un hijo de Belial, y ese lo influenciaba. ¿Por qué estás tan enfermo? ¿Por qué te miro tan paliducho? ¿Por qué estás así todo triste? Es que estoy enamorado de mi hermana y no le puedo hacer nada porque es virgen. Así no es problema, le digo, hacete el enfermo y ya estás ayudado con esa cara que tenés. Hacete el enfermo, que ella venga, le dices a tu papá que te mande comida, una sopa bien calientita, pero por mano de ella, y cuando estés ahí, te la llevas. Mira el consejito que le estaba dando. En vez de decirle, no seas lento, es tu hermana. ¿Cómo vas a hacer semejante cosa? No, pero como solo es mi media hermana. Bueno, de todas maneras no está bien. O le deberías de hablar a tu papá. Algo le debería haber dicho. Pero, hermano, a veces esa influencia viene sobre nuestros hijos. De gente que nosotros no quisiéramos que ni siquiera los volteara a ver. ¿Nunca le ha prohibido la amistad a usted a alguno de sus hijos y dice, no quiero que te juntes más con ese muchacho? Y empieza la legata. ¿Y por qué no? Racista. No es por eso. Es que es una mala influencia y no quiero que te juntes. Y por eso se pueden volver problemas entre familias, hermano. Pero yo creo que el padre tiene derecho a decir, no quiero que mi hijo se junte con fulano de tal. Yo creo que tiene derecho, ¿o no? Ya que él no puede arreglar el problema del otro. Solo le voy a poner un ejemplo, así rapidito. Póngale que usted tiene su muchacho así, 15 años, y usted mira que se está juntando demasiado con uno que se le dobla la mano. Entonces usted va a decir, no quiero que te juntes con él. ¿Pero por qué? Tan falta de misericordia. No, mire, al otro arreglémoslo aparte. Pero de lo contrario, hermano, de lo contrario va a dañar. Bueno, y el padre tiene derecho, aunque el otro papá se ofenda. Aunque el otro papá se ponga enojado, entonces el papá ese tiene derecho. Entonces, aquí vemos nosotros la influencia. Mire, la multitud puede ser influenciada, puede tener malas influencias. En el caso de Samuel, lo influenciaron las naciones de alrededor. En el caso de lo influenciaron el populacho, hermano. La chusma. Tenían un deseo insaciable y empezaron a molestar. Se recuerda cómo Judas influenció al resto de los discípulos. ¿Quién se le ocurrió gastar en esto? Con esto hubiéramos podido comprar. Sí, decían todos los demás. Es impresionante. Entonces, el pueblo tenía un deseo que lo vino a exacerbar. La chusma. Hay otra versión que dice la gente extraña. Hay otra versión que dice la gente mixta. Extranjera, dice otra. Gente que no eran del pueblo, pero que se metieron. Entonces, mire, de veras, hermano, de una vez le quiero decir lo siguiente. No todo lo que brilla es oro. El hermano que usted tiene a la par, ese sí es de Dios. Pero el que está detrás de usted, ese también.
Pero puede ser, hermano, que haya populacho y chusma, extranjeros, extraños y razas mixtas dentro de la misma iglesia. Y esos son los que, con el deseo insaciable que tienen de carne, porque esto lo que querían era carne, les estaban dando maná, pero ellos querían carne, queremos carne, algo así que se le pueda hundir el diente, carnudos, rochoyudos. Ellos empujaron al pueblo. Allá, primera de Sergio dice, tiran la piedra y esconden la mano. ¿Quién fue? Saber. Pero aquí apoyemos todos. Y entonces la gente muchas veces se deja guiar por eso, hermano amado. Y mire, yo le pido a Dios con todo mi corazón, Padre, por favor, hazme esta misericordia, que usted nunca se vaya a volver así. No se ofenda. Pero es que a Moisés por poco se lo echa a la gente, hermano. Es más, cuando él terminó su carrera, les dijo, culpa de ustedes, yo no entro a Canaán. Había sido una batalla tremenda, claro. Él tenía un problema tremendo porque eran 2 millones de personas. Primero salieron como 600,000, pero rapidito en el desierto se fueron multiplicando, hermano. Llegaron a saber cuántos millones en el desierto. La gente no estaba muy contenta en el desierto. O sea, no estaban contentos en Egipto, no estaban contentos en el desierto, no estaban contentos en Canaán, en ningún lado estaban contentos. Y Dios permitió que pasaran por el desierto porque dijo, si estos no aprenden el secreto para estar contentos en el desierto, en Egipto, en Canaán, no van a estar contentos en el cielo. Hay mucha gente que va a llegar al cielo y va a decir, bueno, aquí podríamos poner tal cosa y aquí podríamos poner, ¿por qué no quitamos este cuadro y poner así? Hermano, no. Yo creo que entre todos lo tiramos de allá, ¿eh? Anda a hacer tus arreglos al infierno. Anda a ponerle aire acondicionado al infierno. O sea. Entonces, acá vemos a la gente llegando como Moisés. Ya no queremos maná, esta comida miserable. Y como le decía en el anterior servicio, qué horrible ha de ser sentirse tan asediado. Usted sabe lo que es presión de grupo. ¿Sí sabe lo que es presión de grupo? ¿Alguna vez la ha sentido? ¿Ha sentido la presión de grupo? Cuénteme, ¿qué le pasó? Aquí entre nos, cuando se echó su primer chancuaco. Presión de grupo. Y no te vas a echar el trago. No, fíjate que no, yo nunca. Vos sos del otro lado. Échate un hombre. No, gracias, no. Y ya se juntó el otro, y el otro este no chupa, mire, no chupa el pobre. Presión de grupo. Vaya pues, pero solo uno. Va, está bueno. Se echó uno. Uno no es ninguno. Echate el otro. Hasta que terminó borracho. Ahora imagínese usted un líder de Dios, un ministro de Dios, que empieza a recibir presión del pueblo. Mire, déjeme contarle algo. Sí, hablamos de Aarón que hizo el becerro a causa de la presión de grupo, pero mire, déjeme contarle algo. Hace algún tiempo, como no voy a decir nombres, creo que lo puedo decir tranquilamente, ¿verdad? Hace algún tiempo, un grupo de ovejas empezaron a agarrar a uno de nuestros pastores. Hermano, ¿cómo es eso que no tenemos templo propio? Pero sí tenían templo, pero lo estaban alquilando. Eso era en Estados Unidos. En Estados Unidos
es bien complicado porque algunos de los hermanos alquilan el templo a otra iglesia que está funcionando. Entonces tienen que utilizar los días que la otra iglesia no lo usa. Generalmente los cultos de domingo son en la tarde o en la noche, porque en la mañana los dueños de la iglesia lo están ocupando. Y así los demás días, no tienen días para poder ensayar. Tienen que ir a ensayar a sus casas y cosas así porque no tienen el templo todo el tiempo, la mayoría. Pero este hermano sí tenía el templo toda la semana, pero lo alquilaba. Pero lo tenía. No tenían que armar ni desarmar, porque es otra cosa. Tienen que armar y desarmar todos los cultos. Todos los cultos tienen que armar y desarmar. E ir y guardarlo, ¿ves? Hermano, es gente bien sacrificada y bien, que Dios los bendiga. Pero la cuestión está que el pueblo unido. Hermano, es una barbaridad que no tengamos iglesia propia. Nosotros podemos. Y el pastor empezó a sentirse presionado. Y dijo, esta debe ser la voz de Dios, la voz del pueblo. Vox Populi, Vox Dei. Comprémoslo pues. Compremos algo. Hermano, por poco se destruye esa iglesia. Mire, la iglesia ahora está de pie, está más viva que nunca, gracias a Dios, creciendo. Pero le digo una cosa, en esos días parecía que se iba a destruir todo. ¿Y sabe qué? Que los que más presionaron fueron los que más fastidiaron después. Eran la chusma. Que le hablaron a todo el pueblo. No, ¿cómo no vamos a tener nosotros nuestro templo, hermano? ¿Cómo no lo vamos a tener? ¿Y cómo no lo vamos? Sí empieza a decir todos, hermano, tranquilos. Yo les digo a los pastores cuando les ministro el jueves, tranquilos. Take it easy. Porque se va a dejar usted presionar por un grupo de gente. No queremos esto y queremos lo otro. Hagamos esto, hagamos lo otro. Calma, pueblo. Aquí mismo yo he tranquilizado a la gente. Tranquilos. No, pero es que queremos estar más cómodos. Sí, vamos a estar más cómodos. En el cielo vamos a estar más cómodos. Y aquí también, conforme el Señor lo vaya permitiendo. Dios ha hecho grandes prodigios, milagros y maravillas en medio de nosotros. Déjenme decirle que tenemos de cuatro manzanas hemos empezado. Esta ya casi la terminamos. 2 casitas nos hacen falta. La de enfrente, ya casi la terminamos. El banco, creo, y alguna otra por ahí nos hace falta. La de allá, y ya la empezamos, hermano, ya compramos otra casa allá y estamos alquilando administración. La de allá, ya tenemos casi todas las bodegas de allá. Es un milagro, eso no lo puedo hacer yo, eso no lo puede hacer usted, no lo podemos hacer nosotros juntos, el pueblo unido. Eso el único que lo puede hacer es Dios. Tranquilos, pero tranquilos. Mire, el mensaje que el Señor me ha dado. Padre, por favor, ayúdame para que no. Pero el mensaje que Dios me ha dado jamás ha estado vinculado a la necesidad de pagar una letra de un banco. ¿Usted nunca ha oído que aquí le diga, hermano, mire, ahorita, por favor, aunque creo que es lícito si están las cosas cardíacas? Alguien dijo que la Biblia dice que no hay que dar por necesidad, pero no dice así el original. Hay una versión que dice que no hay que dar por necesidad, lo que dice es que no hay que dar por obligación. Pero por necesidad sí se puede dar. Porque la Biblia dice claramente que venía un hambre sobre Jerusalén y levantaron una ofrenda. Eso es por necesidad. Pero de todas maneras, usted es testigo y no me he puesto aquí, hermano, mire, hermano, es que si usted no da, por favor, mire, rompa su cochinito, por favor, hermano, ponga sus tarjetas de crédito aquí, con 1,000 que pongan cada uno tarjetas de crédito y pongan 1,000 cada uno, va a ser 1,000,000 y salimos. Usted nunca ha visto que yo me ponga en ese plano. Vamos poco a poco. Entonces cuando la chusma lo empiece a molestar a usted de que no hay modo que compremos más y que
dígale tranquilo chusma, o si no, dígale chusma, chusma. Y le hace así como su artista preferido. El pueblo no debe de presionar, pero sí debe de opinar con un buen espíritu. Y cuando el pueblo opina con un buen espíritu, uno agarra eso y lo lleva delante de Dios. Señor, míralo, ¿será? ¿Qué dices tú? Y entonces el Señor va a decir, sí, óyelos, están en lo cierto. Los vamos a escuchar, pero lo contrario, hermano amado, no se deje manipular por un grupúsculo. Mire, otro ejemplo. Usted nunca se ha puesto a pensar, ¿ha visto manifestaciones aquí en Guate? ¿O no? ¿Se ha visto una que otra? ¿Ah? Va, mire pues. ¿Nunca se ha puesto a pensar usted por qué simultáneamente tapan carreteras en la costa sur, en occidente y en el norte? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Ah? Hay una chusma. Hay una chusma que es la que está manipulando a todo ese pueblo. Y ahí están molestando y molestan al resto del pueblo, al que sí quiere trabajar. A la señora que está por dar a luz y la para, la ambulancia ya no puede pasar porque hay alguien ahí que manda una llanta. Pero ¿quién motivó a esa gente? Fíjese usted que dicen, eso me han contado a mí no me consta, pero dicen por ahí las malas lenguas que en Argentina a los que hacen esas paradas les llaman piqueteros. Entonces dice, hay un piquete en la 9 de julio, hay un piquete en tal, quiere decir que un grupo y no dejan pasar. Dicen que esos el mismo gobierno les paga para que cuando el Congreso no les quiere aprobar algo al Ejecutivo, entonces vayan y hagan un piquete y entonces digan, ya vieron, es que el Congreso es el que no quiere. Entonces la voz del pueblo presiona a los representantes del pueblo y entonces se logra lo que querían hacer desde el principio. Pero hermanos, esas chuquencias están buenas, no están buenas, pero son más o menos entendibles allá afuera, pero dentro de la iglesia. Una iglesia presiona, no, lo que tenemos que hacer, entonces lo que tenemos. Hermano, eso ya es una división. Eso ya es una división. No puede ser así, de ninguna manera. Entonces, eso es el gobierno del pueblo. Eso es la odisea. Eso es la odios, la opinión del pueblo. Así se llamaba. ¿Dice amén todavía o ya no? ¿Quiere maná o carne? No, así por las buenas, sí, hermano Sergio, debe maná. Maná en escabeche, maná a la madrileña, maná frito, maná machacado, maná en puré, maná en todo. Ahora déjeme leer otro versículo impresionante. Números 14:1. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Verso 10, aquí me salté 9 versos, pero usted los puede chequear en casa más adelante. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Ok? Aquí está hablando de que llegaron en Números 13, está hablando de que llegaron hasta Canaán.
Canaán significa vida en abundancia. Llegaron los espías. Vayan a reconocer la tierra, pues. Vayan a ver si lo que dijo Dios es cierto, hermano. Pero qué barbaridad. Si lo que dice Dios no hay necesidad de andarlo comprobando. Si Dios dijo, así es. ¿O no? Entonces salieron, pues. Y se van todos. Y cuando es cierto, Dios no mintió. Descubrieron el agua azucarada. Dios no miente. Lo único que no nos dijo es que habían gigantes. Sí, pero los gigantes van a ser como pan comido. Sí, pero los gigantes no tienen cobertura y nosotros somos chaparros con cobertura y ellos son gigantes sin cobertura. Van a ser como pan comido. No, pero, y empezó el pueblo influenciado por los espías y los espías influenciados por Setur. Porque Setur quiere decir escondido y su valor numérico es 666. Se metió dentro de los espías, los contaminó a la manera de Judas contaminando a los apóstoles. Y entonces el resto hicieron lo que tenían que hacer. Y hermano, es una barbaridad. 40 años. ¿Cuál fue el castigo? 1 año por día. Vaya que no se tardaron más en inspeccionar la tierra. Solo 40 días se tardaron. Y el Señor les dice, ok, los voy a castigar. Cada día, 1 año. 40 años. Y todos ustedes se van a morir ahí en el desierto. Todos ustedes que se dejaron influenciar. Y ustedes vinieron a molestar aquí. Hermano, no debe de haber gobierno del pueblo. Déjeme decirle que hay muchas iglesias, incluso en donde el pastor es un 0 a la izquierda. Quien gobierna son los diáconos o los ancianos. Eso, con el respeto que me merece, no es el plan de Dios. Es síndrome de la Odisea, de la que se queda la gran tribulación. Yo estuve en una iglesia, me invitaron a predicar hace mucho tiempo en Virginia. Yo estaba predicando, hermano, iba a predicar, mejor dicho, y entonces un anciano pasa a administrar las ofrendas y le dice al pueblo, hermanos, ustedes pueden ofrendar y diezmar con confianza, porque aquí el pastor no tiene nada que ver con las ofrendas, le dice, ¿verdad? Como quien dice, no dejamos que los ladrones se metan en el arca, no dejamos que Judas se acerque, solo nosotros lo manejamos. Ay, hermano. Fue la última vez que me invitaron. Porque cuando me dieron el tiempo, entonces yo prediqué. Y de veras, yo dije, pobre el pastor, pobre hombre. Y estaba haciendo un trabajo tan bonito, hermano. Y destruyeron la iglesia. La destruyeron. Así como lo oye. Eso no es de Dios. No es de Dios que la junta de diáconos, que la junta de ancianos, o que la comitiva, o que la directiva, como hermano, como ahora se pone, mire pues, para sacar una personería jurídica. Y ahora yo le he pedido a todos nuestros pastores, tienen que sacar su personería jurídica, tienen que sacarla, ya la tenés, ahí está, ellos son testigos. Yo les he pedido a ellos, por favor, quiero que cada uno tenga su personería jurídica, no quiero que ninguno, y ahí hay por lo menos 3 testigos, no de Jehová, sino de lo que estoy diciendo. No quiero que vengan a poner lo que la iglesia ha comprado en los lugares donde ellos están ministrando, que lo vengan a poner a nombre de la misión. No, si vamos a estar unidos por el Espíritu, por la palabra, por el amor, por el respeto, por la doctrina. Pero no vamos a estar unidos porque eso lo tengo yo a nombre aquí, una firma y lo tengo agarrado del buche. No, pero si a la fuerza ni la comida es buena, hermano.
Y yo creo que no es justo que a veces hay iglesias, no digo las de ellos pues, pero hay iglesias que compraron con tanto esfuerzo su terreno vendiendo chuchitos, empanadas, pupusas, tamales, de chipilín, de loroco, atol, tostadas, hasta hambre me está dando, ¿verdad? Y después yo les digo, oh sí, va a venir de cobertura, pero ya sabe, ¿verdad? Que tiene de una vez firme aquí, mire, lo va a poner a nombre de... No, no puede ser así. No debe de ser así. Creo yo que debemos ser temerosos de Dios. Y bueno, y la directiva de eso que le estaba diciendo, ¿verdad? De las... Hermano, ¿qué cardíaco es eso? Ustedes que acaban de sacarlo, porque nosotros la sacamos hace como 500 años. Pero, ¿cómo dice alguna de los... estatutos, reglamentos acerca de la directiva? ¿No se acuerdan? El pastor no puede ser presidente. Eso según la ley de Guatemala. Que la ley de Guatemala, entre paréntesis, mejor ni me meto. ¿Sí sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la ley de Guatemala grava a las iglesias evangélicas, y la única iglesia que está, digamos iglesia, que está exenta de todo es la católica. De todo. Nosotros pagamos los impuestos, pagamos el mentado IUSI y todas esas cosas, nosotros lo pagamos, ellos no. Por decreto. Es más, ni siquiera por decreto, en la Constitución, ¿qué te parece? Bueno, pero volvamos otra vez al punto, ¿eh? Entonces, esa directiva, ¿se imaginan ustedes? Pues, ni modo, por cumplir la ley nosotros ponemos la directiva. Pero supónganse esa directiva se pone mera cardíaca y le empieza a brincar al pastor. El gobierno del pueblo, la odisea. Pues quédense a la tribulación, pero yo de todas maneras, con el grupo que el Señor ponga y que quieran oír la palabra, juntamente conmigo, que se vengan, pero no vamos a estar en esos líos. Dice amén, o ya no dice amén. Entonces, cuando a usted le ofrezcan poderío en una iglesia, dígale gracias, yo soy de Filadelfia. No soy de la Odisea. Muchas gracias, pero no. Y si me está oyendo alguien vía internet o la radio, aunque me parece que estos mensajes en la noche no los sacan en la radio, pero si me está oyendo alguien por internet o si va a oír el CD en algún momento, que tiene sojuzgado a su pastor, de una vez le digo que eso no es de Dios, y que si usted es temeroso de Dios o temerosa de Dios, debe de soltar y dejar de usurpar, porque Dios a los que usurpan les permite que les salga lepra en la frente, señalados a la manera de Caín y a los del 666. Y la iglesia de la Odisea, eso era lo que hacía, gobierno del pueblo. Ese es el síndrome, bueno, ese es un síntoma del síndrome de la Odisea. Seguimos adelante, Ana, ¿cómo voy de tiempo? Sí, voy bien, gracias hermano por contestarme. ¿Preguntas? Escríbalas al apartado postal. No, escríbalas de una vez y ahorita las vamos a contestar. Todavía estamos a tiempo. Escriba y mándeselas ahí a los pastores que están aquí al frente. Miremos. Oh Señor, mire esto. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey,
se retiró otra vez al monte él solo. Estas son personas influenciadas por falsas doctrinas. Personas que dicen, no. Lo que pasa es que ya no podemos seguir nosotros con el yugo de los romanos, y si este hombre aceptó este tipo de señales, resucita a muertos, levanta a los que estaban caídos, sana a los leprosos y hace todo, este es el que va a darle golpe de estado a los romanos. Fíjense que tanto pensaban así, que cuando Jesús les hace aquella pregunta, cuando los mandé sin nada, ¿les faltó algo? No nos faltó nada. Bueno, le dice el Señor, pero ahora tomen sandalias, tomen bolsa, y aquellos que no tengan espada, vendan su manto y compren una. Eso tenía que tener una explicación, pero ellos no lo entendieron. Y entonces cuando vinieron los problemas le dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Ahora, ¿por qué le dijeron así? ¿Por qué le dijeron, aquí hay 2 espadas? ¿Sabe por qué? Porque ellos habían visto cómo el Señor había multiplicado los panes y los peces. Entonces le dijeron, aquí hay 2 espadas. Multiplica esta, saca 47, Señor. Y le damos golpe de estado a los romanos. Ellos eso era lo que pensaban, estaban influenciados por falsas doctrinas. Esa es la doctrina del reino ya. Entonces, ellos querían hacer rey de una vez al Señor Jesús. Ahora, le quiero hacer una pregunta. ¿Hubiera habido un mejor rey que Jesús? ¿Verdad que no? ¿A cuántos de ustedes les gustaría Jesús para presidente? Ay. Claro, todos votaríamos por él. Yo votaría por él. Pero no es el tiempo. Cuando él venga no van a haber votaciones. Van a haber votaciones, pero con B grande, ¿va? Porque va a votar a un montón, ¿va? Pero mire lo que piensa el pueblo. Este es el momento. Tenemos que tomar el poder. La iglesia evangélica puede hacer un cambio en Guatemala. No, si va a haber un cambio en Guatemala, hay uno que se llama Jehová de los ejércitos y su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, que pueden hacer los cambios. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir predicando la palabra y que la gente se convierta. Hermano, al convertirse, mire, déjenme contarle esto, o preguntarle esto mejor. Aquí entre nos, no se preocupe que no lo vamos a grabar. Esta pregunta que le voy a hacer: ¿cuántos de ustedes antes de Cristo, delinquieron alguna vez? No estoy hablando de que pecaron. ¿Cuántos de ustedes antes de Cristo cometieron algún delito alguna vez? Da un poco de pena, ¿eh? Solo levanten la mano medio así, mire. La vez pasada vino un hermano y dije, ¿alguien quiere testificar? Y pasó aquí un hermano y dijo así, ese fue claro, no se anduvo con mates, ¿verdad? Y dijo, miren hermanos, yo aquí a esta iglesia venía a robar bicicletas. Así dijo el hermano. Pero un día, dijo, yo entré y el Señor me atrapó y mi vida cambió. Y ahora le recomiendo, dijo, si alguien vino a hacer algo malo, que se arrepienta. Hermano, y lo asombroso es que ese día habían venido 2 personajes armados a saber a qué. Se habían metido, estaban en primera fila. Yo ni sabía, todos los hermanos estaban alebrestados por mi seguridad. Y me pareció raro ver
a todos los hermanos, los más altos, incluyendo a mis hijos, uno aquí y el otro allá. ¿Y ustedes qué onda? Les dije yo. ¿Vienen a aceptar a Cristo o qué? ¿No ya lo aceptaron pues? Por nada me dicen. Pero vámonos. Y ese día ese hermano testificó. Yo creo que fue una oportunidad para los que habían venido. Ese fue un milagro que algún día les voy a contar todo lo que pasó ese día. Pero algún día seré colocho, dijo el whisky. Es que hay muchas preguntas. Y entonces, pero la voz del pueblo, mire lo que está pidiendo. Mejor démosle un aplauso al Rey bendito, hombre. No, pero yo lo que le quiero decir es, si hay alguien aquí que había cometido un delito, bueno, antes de Cristo, dudo mucho que haya alguien que de alguna manera no hubiera cometido un delito. Perdone que se lo diga. Pues sí. ¿No dice la Biblia eso pues? Que estábamos muertos en nuestros delitos. O sea que tengo texto bíblico, ¿ah? No se ofenda. Aparte es un delito y aparte es un pecado. Vaya. Pero le llegó la palabra. Le llegó el Espíritu. Fue justificado por la fe y tuvo paz para con Dios. Y ahora ya no comete esos delitos. Eso espero. Y por eso Pablo dice, el que robaba, ya no robe más. Entonces, ¿no le parece que es suficientemente fuerte el cambio que la iglesia opera en una sociedad sin necesidad de llegar a hacer decretos? Perdone que se lo diga, pero usted era mala gente. Aceptó a Cristo y Cristo lo hizo buena gente. ¿Acaso no es un delito pegarle a la mujer, pues? Pero usted ya no le pega, eso espero. Entonces cambió, hubo un cambio. Y no lo cantábamos, hubo un cambio cuando de nuevo nací. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Entonces hay cambio. Entonces no es necesario. Estos querían un rey de una vez. Hermano Sergio Enríquez para diputado. Hugo García para alcalde. Hermes López para concejal. Pero si tenemos un concejal de consejos que le tenemos que dar a la gente y podemos hacer algo en el nombre del Señor cambiando, no es necesario eso. Y la gente muchas veces eso es lo que piensa, tenemos que hacer un cambio, y es un grupúsculo de gente que está influenciando. Ok, dejémoslos ahí porque se me terminó el tiempo y ya no le conté el testimonio. Y algún día, si se porta bien, se lo voy a contar. Pero miren, lo que sí le puedo decir, la mano poderosísima de Dios. Yo me quedé asombrado, hermano, porque 2 días vinieron esos bandidos. Y como Dios metió su mano. Dijo, en otras palabras, yo vi la respuesta divina. Y ese hermano que pasó a testificar fue como una advertencia para esta gente. Ahora mire ese verso. Pero ellos insistían, pidiendo a grandes voces que fuera crucificado.
y sus voces comenzaron a predominar. Aquí el pueblo estaba motivado por líderes religiosos llenos de envidia y de odio. Y los mismos que habían gritado hacía unos días, Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, los mismos ahora están, crucifíquenlo. La voz del pueblo no es la voz de Dios. El síndrome de la Odisea es que se le da mucho énfasis a la voz del pueblo. El síndrome de Filadelfia es que se le da, pero énfasis a la palabra de Dios, a la palabra de mi paciencia. La has guardado y yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo te voy a guardar. ¿Por qué? Porque guardaste mi palabra. Bueno, mire qué tremendo esto. Hermano, ya tenés el mic. Gracias. Gloria a Dios. Es que este es el ungido. Mire qué buenas intenciones tenían estos, ¿verdad? El pueblo envió a Silo y trajeron de ahí el arca del pacto, el Señor de los ejércitos que está sobre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Pregunto, ¿quién era el que tenía que dar las instrucciones para ver qué era lo que se hacía con el arca del pacto? Bueno, realmente era Dios, utilizando al sumo sacerdote. ¿Y quién decidió aquí qué hacían con el arca del pacto? El pueblo unido. Y ahí podemos ver que el pueblo unido sí es vencido, porque ese día perdieron el arca del pacto. Hicieron una junta ahí de emergencia. Muchachos, ¿qué hacemos? Los filisteos nos van ganando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y así, valen por ahí. Mandemos a traer el arca del pacto, porque esa es invencible. Tenés razón. Ni siquiera tomaron en cuenta la opinión de los que sabían. Hagámoslo, una votación, rapidita, una votación. Esto es lo que determinamos. Tráiganla, solo a perderla. Es Dios el que dice cómo se hacen las cosas. Ofni y Finés andaban en la calle, menospreciaban las ofrendas, no conocían la costumbre del sacerdocio, se acostaban con las mujeres de la milicia sagrada y Elí no les decía nada. Los honraba más que a Dios. Se fue el arca, pero el pueblo fue el que la perdió. Pero Elí no debería haber, vienen por el arca. Mire pues, se lo voy a poner de esta manera. Póngale que yo estoy en mi oficina y ahí tengo algún aparato, aunque no tengo los aparatos, los tienen los hermanos, ¿verdad? Pero ahí tengo un aparato muy importante que sirve para todo esto. Y que alguien llegue, hermano, vengo por el aparato. ¿Por qué? ¿Me va a servir para la noche o para predicar? No, es que el pueblo decidió que... ¿Qué pueblo? Sí, sería la Odisea. No, aquí no sale eso. No, es que el pueblo ya determinó, hermano. Usted sabe que el pueblo es el que manda. No, el pueblo no es el que manda es Dios. No soy yo tampoco, es Dios. Pero Dios da una jerarquía y da una responsabilidad. No hay preguntas, ¿verdad que no? 2 preguntas y nos vamos. Nos vamos acoplando pues. Gloria a Dios. Dice esta pregunta. Es temprano, hermano. Amén. ¿Hay alguna razón específica por la que sean 7 iglesias las del Apocalipsis? Bueno, 7 es un número que significa perfección espiritual, ¿verdad? Entonces el lenguaje simbólico nos está hablando de la perfección espiritual y que venía desde Isaías. En aquel tiempo 7 mujeres se acercarán a un varón
y le dirán, déjanos llevar tu nombre, nosotros vamos a comer nuestro pan, a vestirnos de nuestras propias vestiduras. Son 7 iglesias, es el número de perfección espiritual. De ahí salen los 7 vencedores, los 7 más que vencedores. Cada uno de esos que vence, al vencer en las 7 facetas, se vuelve más que vencedor, y esos son los que se casan. Sigamos. Y entre paréntesis, el primer vencedor es el que vence en el asunto del amor. Entonces el amor es la base para todo lo demás. El que no ama no puede vencer. ¿Quién es el ángel de cada iglesia? Bueno, es el ministro que cubre esa iglesia. Puede ser visto de diferentes maneras. Puede ser la potestad angélica que cubre al ministro. Porque la Biblia dice, en el libro anterior, en Judas, dice que los que se enfrentan a la autoridad ministerial blasfeman las glorias angélicas que cubren a ese ministro. Entonces puede ser que esté hablando directamente el ministro, pero que ese ministro tiene esa gloria angélica que le cubre a él. Y él cubre a las ovejas, pero tiene una gloria que le cubre a él. ¿Sí, hermano? Hay un par de preguntas relacionadas en cuanto a lo que se puede hacer, o pregunta, mejor dicho, ¿qué se puede hacer cuando el pueblo siente que es maltratado por su líder? Y ponen un ejemplo en otra pregunta, específicamente cuando se están enseñando herejías. ¿Qué se puede hacer para no caer en ese error de la Odisea? Mire, en primer lugar, creo yo que es ahí en donde debe de haber esa red apostólica. Porque entonces la gente puede primero hablarle a su pastor, o hablarle al apóstol que cubre a ese pastor, si es una herejía clara. Ahora, si ni el apóstol ni el pastor hace nada, entonces yo creo que esa es una razón de peso para salir de en medio de ellos. Eso lo predicamos el día viernes o miércoles: salir de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, para que no seáis participantes de su plaga. Yo le hacía ver que Babilonia no es una iglesia específica, sino que Babilonia es un sistema religioso que alcanza diferentes religiones, y dentro de ellas incluso la evangélica. Si hay una herejía comprobable, ¿verdad? Ahí con la Biblia, mire, aquí dice esto, usted dice esto, entonces es un permiso para... Sigamos, hermano. Dice esta pregunta: ¿hasta qué punto la iglesia debe emplear mercadotecnia, anuncios y pautas que atraigan el gusto de la gente? Mire, yo, como le dije cuando empecé a ministrar esto, yo creo que cada una de las profesiones que se dan en hermanos que están en la universidad y se gradúan son lícitas. Todas las profesiones, desde luego, si están aprobadas, son lícitas y se pueden utilizar siempre y cuando no se toquen las cosas del altar. Por ejemplo, mercadotecnia, anuncio, publicidad. La publicidad es parte del merchandising, de la mercadotecnia. La publicidad tiene que ser parte de eso. Entonces, ¿será que no es lícito anunciar? Yo creo que sí, porque Jesús mandó a Juan el Bautista que anunciara que él venía. Entonces, yo creo que eso sí es lícito. Pero cuando se utilizan las artes, que a mi manera de ver no son correctas, de cada profesión para el altar, yo ya no lo miro bien. Digamos, el hecho de que yo me ponga a averiguar qué es lo que le gusta a todos ustedes para poderles predicar de eso, eso es una encuesta. Es una encuesta que yo le pase aquí un montón de... Vamos a ver, ¿qué le gusta que le predique? Y entonces, sí, esto, mira, la mayoría manda. Entonces prediquemos de esto. No, debe de ser lo que Dios diga. Es como que en la casa usted le preguntara a sus hijos,
qué es lo que van a querer comer. No, usted dice, hoy les vamos a dar vitamina A, B y C. Hoy les vamos, bueno, así me acostumbraron a mí, ¿va? Sí, mi madre sí que una vez nos metí en problemas, hermano, porque, bueno, hoy van a comer hígado. Mamá, pero ¿por qué? Es que es rico en vitamina C y en vitamina A y en no sé cuánto, y que por aquí, que por allá, y te va a fortalecer. Y no hay otra cosa, solo eso. Hoy van a comer lengua. Pero ¿por qué, hombre? Si la lengua es inflamada por el infierno. Es un mundo de maldad. Sí, pero este es de vaca. Pero le van diciendo, ella tenía sus razones. Ella trabajaba de dietista en el ICS, entonces había aprendido un montón de cosas. Esto es bueno para mis hijos, esto es bueno. Entonces a veces uno viene y predica lo que Dios le dijo, no lo que la gente quiere. Y a veces lo que Dios dice es lo que la gente necesita. Bueno, no a veces. Lo que Dios dice es lo que la gente necesita, no lo que la gente quiere. Sigamos pues. Esta pregunta dice, ¿estos Setur modernos son los titireteros que también gobiernan en el mundo, como hemos hablado en otras oportunidades? Sí, pero aquí estoy hablando específicamente de gente que se mete dentro del conglomerado cristiano para hacer pedazos a la iglesia, hermano. De veras, y eso está sucediendo. Sigamos. Si se comprueba que el pastor de una iglesia está mal en su doctrina y no tiene cobertura para que lo juzguen, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Es que no es el pueblo. Esto es individual. Usted no le va a ir a dividir la iglesia a él. Usted simple y sencillamente va a decir, bueno, a mí me parece que eso no está bien. Entonces yo mejor me voy a ir a otro lado. Le preguntan, no, yo me fui por esto, esto y esto. Pero por favor, tranquilos, que cada quien reciba de parte de Dios y Dios tome su decisión. Porque si no le está armando una división al hombre ese, ¿verdad? Y eso no es correcto. Porque entonces es lo que estamos predicando, el pueblo. No, es que cada uno, salir de un mediodía, pueblo mío, no toque, es cada uno. Sigamos. ¿Qué pasa con hermanos que por miedo o presión del liderazgo no abandonan una iglesia que practica doctrina del reino ya? Bueno, ellos por la presión del grupo se van a quedar en la gran tribulación. Mire, parece muy duro, pero la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino. Entonces Dios no quiere cobardes entre nosotros. Él nos dio un ejemplo de valentía. Sigamos. ¿Cómo se puede aplicar el ejemplo de Saúl, que fue presionado por el pueblo para ofrecer sacrificios en relación con las iglesias de Apocalipsis? Sí, ese es otro de los ejemplos que tenía yo por acá. Tenía varios versículos en donde ese Saúl sí que hermano. Voy a ver si lo tengo por acá para leérselo. Vamos a ver. Mire este. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, entonces ofrecí sacrificio. Esa es una. Mire esta. Y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. Sí, pero le habían dicho que destruyera todo. No, pero el pueblo perdonó. El pueblo no era nadie para perdonar eso. Dios había una instrucción. Samuel 15:21. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Eso hizo que le quitaran el reino. Porque a él lo habían puesto sobre el pueblo, para orientar al pueblo, para gobernar al pueblo, para guiar al pueblo y no para ser guiado por el pueblo.
Entonces, eso es la iglesia de la Odisea. Sigamos, hermano. Dice esta pregunta, ¿puede haber usurpación entre hijos y padres? ¿Me podría explicar cómo se daría este tipo de Sí, usurpación? claro que sí puede haber. Esa usurpación puede ser lo que hemos estado explicando desde hace ratos, en donde el hijo que todavía está bajo la autoridad paterna, que está bajo el techo del padre, que come de la comida y del pan que el padre compra, le termina diciendo, yo no voy a la iglesia que tú vas, porque a mí la que me gusta es tal. Entonces, si querés me seguís, pero yo no te sigo. Discúlpeme, pero si él está bajo su autoridad, bajo su casa, bajo su cobertura, tiene que obedecer. No se trata de que, no hermano, pero a la fuerza no. ¿Quién dice que no? Si la Biblia dice, fórcenlos a entrar. Sí dice la Biblia. Todavía hay lugar, vayan otra vez y traigan a la fuerza, fórcenlos a entrar. Y él está bajo su autoridad, no es para que usted lo ande siguiendo. Ya cuando él tenga su hogar, él habrá de decidir qué es lo que va a hacer. Y la vida le va a enseñar que jamás se debería haber puesto en ese papel. Porque va a tener hijos. La vida enseña, hermano. Usted lo sabe bien. Usted lo sabe bien. Sigamos. En muchos países, incluyendo Guatemala, se ha visto casos de pastores que dejan su privilegio por lanzarse a cargos políticos. ¿Será que estos fueron influenciados por este tipo de personas? Puede ser que sí, aunque yo tengo un mi dicho. Mejor se lo voy a leer. Tengo un mi dicho acá, hermano, porque me preguntaban mucho eso. Entonces yo dije, esto está serio, ¿ah? No, perdón, este no es. El que es, nunca deja de ser. Y el que deja de ser, nunca fue. El que es, nunca deja de ser. El que deja de ser, nunca fue. Ilusión tuvo, pero nunca fue. Connotado tal vez era, pero nunca fue. Pero el que es, no puede dejar de ser, hermano, olvídese, olvídese. Usted, si usted es un siervo de Dios, un ministro de Dios, un profeta, un apóstol, un pastor, usted no puede dejar de ser eso. Usted va a llorar por eso. Eso ya lo vemos ahí en Jeremías, que se quiso quedar callado porque solo profecías de confrontación venían. Y entonces dijo, ya no hablaré. Quería dejar de ser, pero él era. Hasta que dijo, no, me venciste, sentí un fuego interno, no pude callarme. Y aquí estoy otra vez. Porque era, nunca pudo dejar de ser. Entonces, el que es, nunca deja de ser. El que deja de ser, nunca fue. Amén. Primera de Sergio. En relación a lo último que se mencionaba de los delitos, preguntan, ¿qué diferencia hay entre delito y pecado? Delito, mire, el pecado, transgresión y pecado es lo que juzga a Dios. El delito generalmente es una iniquidad, pero ya está pues penalizada por los hombres. Veamos, un asesinato. Ese no es solamente un pecado, ese es un delito. Pero que usted le miente la madrina Carolina a alguien, ese no es un delito, es un pecado. Entonces esa es la diferencia. Sigamos. ¿Cómo podemos saber si somos de la iglesia de Filadelfia? Bien fácil, porque anhela con todo su corazón ser llevado por el Señor. Hoy en la mañana pasé yo aquí a 7 hermanas a decir, y le dije a una hermana que iba a ser de la Odisea. Me dijo, no sé si está la hermana por acá.
¿No vino? Ah, porque ahorita la iba a ministrar para que... Pero de todos modos, anulo que sea de la Odisea, es Filadelfia. Amén. Sigamos. La penúltima. Hay una pregunta un tanto personal. Alguien pregunta que... Personal está fea la cosa, pero bueno. Bueno, es con relación, dice, ¿qué se puede hacer si hay una iglesia que tiene una cobertura apostólica, pero no encaja con lo que la cobertura apostólica ministra? Pero la persona, entiendo yo, está en un lugar en donde no hay más opciones para congregarse. ¿Qué puede hacer? Deben de haber más opciones, me imagino yo. Habría que ver más detenidamente el caso. Pero yo a veces lo que veo en algunos lugares es que quizá Dios está empujando a alguien para que él mismo tal vez ha recibido palabra de parte de Dios para iniciar una obra. Mire, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Cuando el hermano Germán Ponce salió de aquí, él era anciano de esta iglesia, entonces le presentaban 2 ofertas en su trabajo y hablando, llegamos a la conclusión de que se fuera para Honduras. Entonces me dijo, ¿qué hago allá? ¿Dónde me congrego? Entonces yo le dije, no te congregues, le dije. Mira, lo que vas a hacer es lo siguiente, le dije, porque yo ya sabía. Yo lo había tenido acá y yo sabía que él tenía madera, no. Entonces yo dije, a este me lo van a matar. A la iglesia que lo mande me lo van a matar. Porque va a ser un peligro para todos. Entonces le dije, ¿sabes qué? Alquila un programa de radio y te pones a predicar todos los días. Y después uno de televisión cuando ya hayas crecido. Y, bueno, ahora radio y televisión tiene. Y se puso, hermano, y se puso. Pero él tenía algo que él no quería, porque incluso él decía, no, yo no quiero, yo le quiero servir al Señor, pero pastor no quiero ser. Así me decía. Y como le dije yo a otro hermano que tengo invitado aquí para la Santa Cena, que él me dijo lo mismo, yo no quiero ser pastor, pues por eso es que te van a poner para el pastor, porque no quieres ser, le dije yo. Y no es lo que vos querrás, sino que lo que Dios quiera. Entonces, mire, hermano, tal vez hay que considerarlo, por eso tendría usted que trabajar personalmente esta situación. Puede ser que Dios lo esté invitando a que usted abra su casa para ministrar a su esposa, a sus hijos, y que se va a ir añadiendo a alguien más, y alguien más, y alguien más, y usted llevando la doctrina del reino correctamente, y no la del reino ya. Sigamos pues. La última. Amén. Varias preguntas. Todavía no. Varias preguntas pretenden saber cuál sería el punto de equilibrio. Por ejemplo, en el caso de pastores que se enseñorean del rebaño. Buena pregunta. O en el caso de algunos que han sorprendido que hay una malversación de fondos en la iglesia. Es decir, ¿qué pueden hacer? Si ellos no pueden gobernar como pueblo, ¿qué es lo que deben de hacer? Mire, debe de haber un equilibrio, desde luego, que debe de haber un equilibrio. Y creo yo que al final de cuentas el equilibrio Dios nos manda a nosotros. En el culto, en el servicio anterior, yo le decía a los hermanos que uno debe de oír la voz del pueblo para llevársela a Dios. Basándome en que a Adán le dijeron, por haber oído la voz de tu mujer, maldita será la tierra. Pero después le dijeron a Abraham, oye la voz de tu mujer. Entonces está 1-1, a favor de ninguno. Entonces si está así equilibrado, hay que ir delante de Dios y preguntarle, pero uno como líder. Ahora la oveja no puede hacer mayor cosa, porque cualquier cosa que haga va a redundar en una rebelión y se va a volver una cuestión terrible. Lo mejor es que si le consta eso, que agarre sus bártulos y se vaya. Pero hacerle una rebelión ahí a alguien, hermano, de veras. Nosotros hemos atendido casos de gente que
habían amenazado incluso con ir a los medios de comunicación, pero decíamos nosotros, varios apóstoles ministrando a esta gente, pero ¿cómo van a hacer ustedes semejante cosa si van a dañar el cuerpo de Cristo? Por desquitarse de este bandido. No hagan eso. Pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿ustedes a quién le dieron el dinero? ¿Se lo dieron a él o se lo dieron a Dios? Pues a Dios. Entonces hay que Dios le cobre a él. Ustedes se lo dieron a Dios, y Dios, si de veras se lo dieron a Dios, entonces Dios se los anotó. Pero si ustedes están alegando por el dinero que dieron, no se lo dieron a Dios, se lo dieron al hombre. Eso es bien cardíaco, hermano. Eso es bien cardíaco. Sigamos la penúltima. Hay una pregunta que al parecer es de un hijo. Dice, ¿qué pasa si el padre asiste a una congregación donde el apóstol que la cubre y el pastor... Buena pregunta. Sí. Y el pastor cambiaron la doctrina? El papá quiere obligar a su hijo a que se congregue allí. ¿Puede el hijo asistir a otra congregación? Pues depende. ¿Todavía vive con su padre? Depende. Bueno, ahí está uno de las cosas que iba yo a mencionar. Así que ya la respuesta ahí está dada. Entonces lo que creo que tiene que hacer es dialogar, convencer. Papá, mira, esto no es así por esto y esto. Esto no está correcto. Y es mi vida espiritual. Y va a tener que pelear en el sentido no de trompadas ni de abusivez ni nada. Va a tener que pelear por su bendición. Lo va a tener que hacer y esperarse, porque si él logró detectar eso, ya no es un muchachito. Eso ya no es un muchachito de 15 años ni de 6. Ese es un joven que si no tiene sus 18 tendrá más, y que ya tiene perspectiva. Y que por eso es que al tener esa perspectiva dice, mi viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando al viento. No anda bien. Y entonces dialogar, tratar de salvar, porque quién sabe si Dios no te puso en ese lugar y estás dentro de tu casa para salvar a tu propio padre. Amén. ¿Habrá alguna otra? No, ya la mayoría de preguntas que hay ya son cosas muy personales que tal vez valdría la pena que alguien se acercara pues para pedir un consejo más específico, ¿verdad? Si me hacen el favor, tenemos varios pastores que el Señor ha levantado en este lugar. Algunos de ellos están aquí. Si se ponen de pie los pastores, los quiero presentar por milésima vez. Solo ustedes están. Pero son más, ¿verdad? ¿Faltan cuántos? Falta Willy. Falta Maco. No, falta Maco, Tony, Hugo, Paco y Luis. No, eso no. Aquí está Cano también. Ponete de pie. Entonces usted puede acercarse con cualquiera de ellos. Y si conoce los otros nombres que dije: Willy, Tony, Marco Vinicio y mi hijo Sergio. Ese debe estar ahí allá adentro. Ese muchacho, tremendo. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos auxilie. Verdaderamente este ha sido un día extraordinario, glorioso para mí, y creo que para usted también. Pero vamos a cerrar aquí con broche de oro haciendo una oración en el nombre de Jesús. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos auxilies para que nosotros seamos orientados por tu Espíritu Santo, Señor. Mira todas estas cosas y el equilibrio que debemos de tener, solamente tu Espíritu Santo y tu palabra nos lo puede dar, y te rogamos que tengas la piedad y la bondad de guiarnos por este camino, calzada de santidad, en el nombre de Jesús.
Mientras usted sigue orando, quiero orar por Emily Macajola, que quiere cobertura ministerial. Quiero orar por ella en nombre de Jesús, y cualquier otra persona que quiere ser ministrada aquí al frente en el altar puede tener la libertad también de pasar en el nombre de Jesús. Entonces, Emily, vamos a orar. Ven por acá y los pastores me ayudan. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de esta tu hija que se acerca ahora a esta casa ministerial, solicitando la cobertura tan importante que tú nos has enseñado este principio, Señor. En el nombre de Jesús yo te ruego que se cumpla en ella ese pasaje hermoso que tu siervo Booz le dijo a tu sierva Ruth, que Dios, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te reciba, te proteja y que tu galardón sea completo. En el nombre de Jesús, envuélvela, Señor, en tu poderosa mano y en tu poderoso manto, y envuélvenos a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, auxílianos hoy, mañana y siempre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Los espero mañana, 5:30 de la mañana, a orar. Dios les bendiga, denle un aplauso al Rey.